porque los... Bienvenidos y bienvenidas a la sexta clase del seminario Girones de mi vida. Es un gusto volver a encontrarnos y en este caso con el tema de Evita y las mujeres. Como último recorrido que vamos a hacer del libro La razón de mi vida, pero también algún recorrido sobre algunos aspectos de Evita y la relación que tuvo con sus congéneres, y al mismo tiempo un día que vamos a ir hacia el cierre del libro, ya para dejarlo y avanzar con otros momentos y escritos y acciones de Evita. Como les comentaba hace un rato antes de que comenzara la clase, voy a tratar de tomar temas referidos a la relación o al vínculo de las mujeres con Evita, tomar hechos o eh, dar precisiones no tan conocidas sobre esta relación. Porque, por supuesto, es muy conocido, vamos a pasar por ahí, la ley Evita o la ley del voto femenino, la ley 13.010. Es muy conocida su fundación del Partido Peronista Femenino. Lo vamos a poner en contexto todo ese tema, pero necesito que primero recorramos aspectos menos conocidos de su relación con las mujeres. En primer lugar, algo que yo ya les dije, no casualmente hoy, no casualmente somos todas mujeres hoy acá en el aula. Se ve que los varones dijeron, no, mejor hoy no entremos, no sé. Bueno, ya aparecerán. Les decía, lo primero que vamos a hacer es dar precisiones acerca de algunas mujeres que acompañaron a Evita desde dos hipótesis, que alguna ya la venimos tratando desde el seminario breve y una que vamos a agregar ahora. La primera es que ella define el sujeto y lo define políticamente. Cuando ella pone al sujeto las mujeres y mi misión dentro de su libro central, nodal en materia de cuál es su filosofía política, está definiendo un sujeto como podría haber definido otros. De hecho, no define la ancianidad, de hecho, no define la niñez, de hecho, no define al hombre rural, no sé, tantos otros sujetos que ella podría haber definido, define los obreros y define a las mujeres como sujetos de su pensamiento político y de su acción política. Eso no es menor, es toda una decisión que tiene que ver con dónde se planta ella a pensar la política. Y esto es un acto consciente, es un acto de pensamiento y acción política que nosotros no podemos pasar así como así, menos que menos en la época en que ella lo define. Lo otro que necesito decir respecto de este tema, de la definición que ella hace, cuando ella define los obreros y mi misión, no sé si se los dije en clases pasadas, yo creo que sí, pero lo quiero reafirmar. No define solo a los obreros, no habla solo de los obreros organizados, gremiales, con trabajo formalizados, ¿no? Que eran dirigentes gremiales o que participaban de sindicatos. Si bien les da mucha importancia dentro de esa segunda parte. Ella ahí también pone a los trabajadores desempleados y pone todas las obras de la Fundación Eva Perón dentro de esa parte. Es decir, para ella son todos trabajadores, son todos obreros, y hay algunos de ustedes, yo no recuerdo si no fue Norma o quién, que comentaba justamente que ella dice, para mí obrero es todo aquel que sienta como un obrero, y por lo tanto ella no va a señalar solo a los obreros organizados, sindicalizados, con un trabajo formal, sino a todos los que estaban en, en- en- en peores condiciones, sin trabajo, con todos sus derechos vulnerados, los desheredados de la tierra, diría algún libro muy conocido. Entonces, aclarado esto, que cuando ella dice obreros, dice, ella amplía la definición de obreros, cuando ella dice mujeres, también vamos a tener que leer qué está diciendo cuando dice mujeres. Porque ella ahí dice muchas cosas más allá de que, por supuesto, no deja de ser una mujer situada en la historia, situada en su época y que hay cosas que hoy diríamos, Evita, te quedaste en el 45, digamos, ¿no?
porque fue en el tiempo en el que ella pensó, ¿no? Con esta mujer demasiado ama de casa. Nos va a sonar para nuestro gusto lo que le vamos a leer de ella. Sin embargo, van a ver cuántas cosas revolucionarias dice en su definición de las mujeres. Bueno, esto es lo primero que quería comentarles. La primera hipótesis o tesis que yo les quería proponer desde esta cátedra. Hay una definición de un sujeto político que es revolucionario para ese periodo y que la define a ella y por lo tanto define al movimiento peronista. Después vamos a volver con eso cuando volvamos con el voto femenino y algunas cosas que pasaron con el voto femenino. Antes de ir a eso, ¿qué mujeres la acompañaron y cómo la acompañaron? Esto no es menor, porque hay toda una leyenda acerca de la llegada de Evita a la ciudad de Buenos Aires, muy ligada a la idea de que ella era artista y por lo tanto prostituta. Las mujeres eran o señoras de su casa o artistas del vodevil y por lo tanto muy cercanas al mundo de la prostitución. De hecho, se habla que ella viene en pareja con Agustín Magaldi, también se la asocia con Hugo del Carril, en fin, una cantidad de cosas donde su tarea o su trabajo de artista parece que la pone bajo un manto de sospecha respecto a su probidad, a su ética, a su moral, etcétera, etcétera. Ese lugar que le da a Eva la comidilla del período, no es un lugar que le dan a Eva, es el lugar que se le da a las mujeres. O son señoras de su casa, del mundo de lo privado y del mundo de los domésticos, o son señoras públicas y por lo tanto artistas de vodevil y por lo tanto prostitutas. Ella tenía que salir de esa trampa, de ahí partía Eva. No, digo para también comprender muchas de las cosas que ella va a decir. Esto dio lugar a una especulación que muchas veces acompaña a nuestros compañeros y compañeras, que es suponer que las mujeres que la acompañaban, sobre todo por cómo ella elige acompañar a los más pobres, que las mujeres que la acompañaban eran mujeres sencillas, sin preparación, sin capacidad de discutirle sus ideas, sin capacidad de reacción, etcétera. Yo con tres mujeres que vamos, una, dos, tres, cuatro, con cuatro mujeres que quiero presentarles ahora, ustedes me van a decir a cuáles conocían y a cuáles no. Quiero contarles las mujeres que la acompañaron en ámbitos legislativos, cuando las mujeres pudieron ser candidatas después de la ley de voto femenino y entrar como legisladoras en todas las provincias y en el Congreso de la Nación. Vamos a elegir a una legisladora en particular y tres mujeres que la acompañaron en todo su trayecto de la Fundación Eva Perón. Yo voy a ir nombrando cada una, vamos a leer algo de sus biografías, después vamos a hacer un repaso del párrafo que pudimos rescatar de Evita, Alfa y Omega de Aurora Venturini, y después vamos a charlar un poco del voto femenino de las legisladoras, de las primeras legisladoras de la Argentina y su paso por la cárcel. Empezamos. La primera que voy a presentar o que vamos a charlar es sobre Aurora Venturini. ¿Quiénes la conocían de antes? Levantando la mano, ¿quiénes no la conocían? Rocío, ¿qué sabías de Aurora Venturini? Adelante. Ahí te doy para que puedas abrir el audio. Ahí está. Dale. No, sí la conocía por el libro Las Primas. Claro. Ahí fue como mi primer acercamiento y bueno, y ahí fue cuando supe más. Apagate la cámara, Rocío, si te escuchamos mejor, porque efectivamente tenés problemas de conexión. Creo que se congeló. Por eso, pero capaz me llega a escuchar. ¿Quién más conocía a Aurora Venturini mientras tanto? Dale, Paula, ¿qué sabías vos? Sí, sabía lo mismo que Rocío, que era escritora y que, digamos, nunca la leí, es la primera vez que la leo. Sabía del libro este, que tuvo un reconocimiento como a alta edad, o sea, ya era una mujer grande cuando
la reconocen como escritora. Previamente había sido desconsiderada en su talento. Y una cosa que quiero contar es que la semana pasada, cuando se inauguró el Salón de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, es una de las mujeres destacadas cuyo, digamos, retrato está presente en el salón. Bueno, es terrible, chicas, lo que estamos diciendo y también me abarca. También me abarca. Es decir, que nosotras accedamos a Aurora Venturini por un libro fantástico, que por supuesto se los recomiendo, es más fácil de encontrar el PDF, que es Las Primas, después ella tiene otro que es Las Amigas, El marido de mi madrastra, bueno, pero que nosotros lo podamos conocer por Las Primas, a la edad justamente, espera que vamos a buscar, en el año 2007, la conocemos por su sexta novela. Es terrible, es terrible. Estamos ante una licenciada o profesora, no recuerdo bien, en Ciencias de la Educación y Filosofía de la Universidad de La Plata, una colaboradora o compañera de vida de Fermín Chávez, un gran historiador del peronismo al que sí conocemos y reconocemos desde antes que ella. Estamos ante una escritora que había ganado previamente, vamos a leerlo un poquitito, había ganado previamente y en una primera etapa de su vida premios por su labor literaria y que claramente es mandada al ostracismo por peronista. Esto es lo que quiero, es decir, son dos cosas que quiero resaltar. ¿Con quién se juntaba Evita? ¿Quién era una colaboradora inmediata de ella en la Fundación Evita? Y el ostracismo al que después la relegan. Entonces, imagínense, ella estudia después del golpe de Estado del 55, bueno, ya en el 48 ganaba premios, ¿no? Por el poemario El Solitario, lo recibe de Jorge Luis Borges, crea el sello Ediciones del Bosque, publica en el diario El Día. Después del golpe del 55, se exilia, estudia en la Universidad de París, se encuentra y tiene relación, tiene vínculo con Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir, con Albert Camus, ¿no? La escritora tiene esta relación con Fermín Chávez, es su segundo compañero, y cuando regresa a la Argentina, ya regresa para seguir haciendo docencia y en una suerte de exilio interno respecto del propio peronismo y de la propia vida política argentina, hasta que aparece como un redescubrimiento en el año 2007, cuando gana el primer premio de Página 12 por Las Primas, que además se los recontra recomiendo. Tiene un estilo procaz, un estilo muy provocador, muy al estilo del texto que les hice leer. Sigue ganando premios y bueno, a partir de todo ese reconocimiento, el sello Mondadori reedita El marido de mi madrastra, Las Primas, Las Amigas, bueno, los cuentos, etcétera, ¿no? Esta mujer era una súper intelectual de su época y de épocas posteriores, una intelectual del peronismo, muy formada, además de ser una escritora del carajo, digamos. Esta mujer acompañaba en el día a día a Evita en las obras de la Fundación Eva Perón. En el caso de ella, por suerte, lo vamos a hacer ahora después de presentar a las otras tres, en el caso de ella, por suerte, tenemos estas postales de esa relación que ellas tenían a partir del texto que les comenté. Pero estamos ante una mujer, fíjense, que en qué época, ¿no es cierto? En la década del 40, es una profesora y una licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, muy preparada, que sigue estudiando toda la vida y que no deja nunca la actividad intelectual, sobre todo en el plano de la literatura. ¿Sí? Vamos con esto respecto de Aurora Venturini. A ver si la recuperamos a Rocío para que nos cuente de dónde la conocía. ¿Estás ahí, Rocío? Ahí te damos el audio, a ver. Si estás ahí, Está. dale, ¿Me dale, escuchas? contanos de...
Sí, sí, ¿de dónde la conocías? No, yo había leído, sí, leído Las primas y las amigas de ella, y de ahí la conocía. No sabía que era tan grosa y que habían sido tan amigas con Evita, pero de ahí la conocía. Claro, claro. Es tremendo. O sea, ¿se dan cuenta que el peronismo hizo esto con nosotras? Imagínense qué le cabe a la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, en el sentido de cómo se van perdiendo estas hilachas o estos hilos, no hilachas, verdaderos hilos muy, muy sólidos de lo que es el pensamiento y la filosofía peronista, ¿no? Estas personas claves en ese pensamiento. Porque aparte, ella intercambia todo el tiempo con Evita, sobre todo en temas, fíjense, de niñez y de mujeres, porque ella trabaja en eso en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, vamos a ver a las otras dos. Empecemos por alguien que nombra la propia Aurora Venturini en una de las anécdotas, que es Aide Longoni, ¿sí? Entonces hacemos el mismo ejercicio. ¿Alguien tenía noticias de la existencia de Aide Longoni? Aide Frisi de Longoni, antes de esta clase. Bueno, esto es un ejercicio de aprendizaje. El darnos cuenta de las mujeres a las que no conocemos de nuestro propio movimiento. ¿Está? Es decir, esto no son casualidades, esto es una causalidad. Mientras conocemos a John William Cook, mientras conocemos a Arturo Jaureche, mientras conocemos a tantos y a tantas, pero sobre todo a tantos masculinos que pensaron en el peronismo, nos vamos perdiendo de estas mujeres. Vamos con Aide de Longoni. Aide Frisi de Longoni, vamos a leer Wikipedia, fue una historiadora argentina nacida en 1911 que fallece en el 2011. Se graduó de doctora en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y ejerció la docencia, algo muy típico de la época es que estas mujeres ejercieran la docencia, ¿no? Fue profesora titular de Historia en la Facultad de Ciencias Económicas de las Universidades de Buenos Aires y del Litoral. Formó parte del Consejo Nacional Universitario, fue decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de la misma ciudad. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes entre el 75 y el 76, en el tercer gobierno peronista, y miembro de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. De hecho, José Pablo Feynman va a decir de ella que es la primera revisionista, es la primera historiadora revisionista de la Argentina, antes que todos los historiadores revisionistas que vinieron después. Es miembro de la Academia de Artes y Letras de La Habana, Cuba, y presidió el Instituto Dorreguiano. ¿Se dan cuenta de quién estamos hablando? ¿Se dan cuenta de quién cayó en el olvido, no? Bien. Bueno, escribe una cantidad de ensayos, estudia mucho la presidencia de Rivadavia. Perdón, una confusión. Arturo Jaureche dice, la consideró la primer mujer historiadora revisionista de la República Argentina. No Feynman, tuve una confusión ahí. Eh, bueno, mientras hacía todo esto, abrazó el peronismo de una manera total, total. Ella conoce a Perón cuando estaba en la Secretaría de Trabajo de Previsión y allí se encuentra con Eva y a partir de ahí se hicieron inseparables, sobre todo en temas de niñez, también, igual que Aurora Venturini, y de la mujer desprotegida. Bueno, por supuesto, una vez derrocado Perón en 1955 fue privada de sus cargos docentes y junto con su esposo Guido Longoni se convirtió en uno de los enlaces de la correspondencia reservada que enviaba Perón. Después, en el 83, con la llegada de la democracia, vuelven a tener cierta actividad en la política, en el peronismo, en la época de Luder, ese primer peronismo de la democracia, tanto ella como Venturini, como la que vamos a ver ahora, Amalia Podetti, pero la verdad que es casi como poniéndolas en el bronce, digamos, ¿no? Con una actividad protagónica.
al punto tal que resulta natural que fuera privada de todos los cargos docentes con la revolución fusiladora. Lo que no es natural es que resulten unas perfectas desconocidas para quienes estamos militando en el peronismo. Eso no es natural. Bueno, esta mujer era la sombra de Evita en la Fundación Eva Perón mientras seguía escribiendo ensayos, mientras seguía actuando como historiadora y mientras seguía siendo miembro del número de academias de historia tanto en el país como en Cuba y reconocida en todo el mundo. Aide Frisi de Longoni, que está en una anécdota inicial del libro de Aurora Venturini. Natalia cuenta, con la poeta y periodista ucraniana nacionalizada argentina Julia Priluski-Farni, que se acercó en los 40 al peronismo, pasó algo similar a Venturini, tal cual, que además Julia Priluski-Farni se acuerda que se hizo conocida, parecido a la historia, es de mucho paralelismo con Aurora Venturini, porque ella se hizo conocida por un poema que se leyó en una novela muy famosa, muy popular en la década del 70, que fue Piel Naranja, con Arnaldo André y Marina Ross, y bueno, hubo una de las poemas de Julia Priluski-Farni que hizo que la conociera el gran público, tal cual, lo mismo pasó con ella. Lo que pasa es que, te cuento, Natalia, estoy tratando de concentrarme en las mujeres cercanas, pero cercanas a nivel de primer círculo de Evita. Por eso, al haber elegido esa precisión, es que estoy hablando de Aide Longoni, Delia Parodi, que vamos a verla ahora, Aurora Venturini y Amalia Podetti. Pero gracias por traer el recuerdo de Julia Priluski-Farni, que además, en La razón de mi vida, ustedes van a ver que Evita habla en un momento de las peñas, que eran unas peñas artísticas que se hacían a la noche en la casa de la empleada, donde todas estas personas iban artistas, músicos, escritores, a charlar, y siempre contaba Evita, y lo cuentan en La razón de mi vida, cuando ella llegaba, el general se despertaba, madrugaba para ir a la casa de gobierno. Bueno, hasta aquí con Aide Longoni venimos, que no la conocía nadie. A ver, con esta, ¿qué pasa? Amalia Podetti. ¿Cómo estamos con Amalia Podetti? ¿Quién la conocía antes de esta clase? ¿Alguien? Bueno, sí, vamos. Tiene una que la conoce. Muy bien, vamos. ¿Qué conoces, Pamela? Ahí te permitimos hablar. Ahí está. Sí, la Perdón, sala de Amelia, perdón, error mío. Amelia. No Amalia, Amelia Podetti, perdón, Adelante. La sala de investigaciones de la UNLA se llama Amelia Podetti. Y a partir de ahí de los nombres Mirá vos, gracias por el dato. La sala de investigaciones. ¿Y alguna vez te habías preguntado quién era? Sí, y hacíamos como el rastreo bibliográfico porque suelen tener nombres que vienen desde el pensamiento nacional, las aulas y los edificios de la UNLA. Así es. Bueno, ¿vamos a leer algo de Amelia Podetti? Bueno, nace en el 28, muere en el 79, filósofa, escritora, ensayista y profesora universitaria de la Argentina. ¿Se dan cuenta, no? La colección de títulos que tenemos entre Venturini, Podetti y Longoni, ¿no? ¿Se dan cuenta? Llenamos una pared o varias paredes. Fue una de las principales motorizadoras de las cátedras nacionales y perteneció a la agrupación Guardia de Hierro. Fue una de las pensadoras de Guardia de Hierro, ¿no? Ahí dirigió la revista Hechos e Ideas y fue directora nacional de Cultura. Influyó considerablemente, escuchen esto, en el pensamiento del Papa Francisco. Vamos, con su biografía. El 17 de octubre de 1945, ella era de Mendoza, de origen radical, su papá militaba en Forja,
El 17 de octubre de 1945, con 17 años, estuvo con toda su familia en la Plaza de Mayo, en la histórica movilización obrera. Amelia Podetti se refería a ese día como mi segundo nacimiento. Ya radicada en Buenos Aires, hizo la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y luego de que se tuvieran el reconocimiento de derechos políticos las mujeres, se afilió al Partido Peronista Femenino. Podetti se sumó, luego del golpe de Estado, a la resistencia peronista que enfrentó la dictadura militar. Fue licenciada en filosofía por la UBA, entre el 60 y el 61 estudió en Europa, ejerció la docencia y la investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, era docente de introducción a la filosofía e historia de la filosofía moderna, también fue profesora en la Universidad del Salvador, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Filosofía de la Historia, también fue docente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, donde integró el grupo de investigación el problema de la significación desde el punto de vista lógico. Ahora les voy a decir por qué me quedé con eso. Fue protagonista del fenómeno de las cátedras nacionales, que se dio fundamentalmente este fenómeno unos años antes del tercer gobierno peronista, y ella abrazó de alguna manera todo lo que fue la teología de la liberación y aportó muchísimo al pensamiento de la teología de la liberación. Y acá a ella es que la recuerda Juan Pablo Feynman, que dice de ella: trabajamos con intensidad, seriamente, en las cátedras nacionales, pero sobre todo recuerdo el fervor y la deslumbrante inteligencia de Amelia Podetti. Bueno, siguen los cargos universitarios, cantidad, siguen sus ensayos, sus libros, la revista, y esto, me quiero quedar con esto. A ver si les recuerda algo de esta cátedra. A ver de qué se van a acordar cuando les lea esto de Amelia. La obra de Podetti también atacó el cientificismo, una expresión habitual en el movimiento estudiantil de la época que criticaba aquellas investigaciones científicas que se realizaban según los criterios y objetivos de las fundaciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, y no para dar respuesta a los problemas que presentaba la sociedad argentina y latinoamericana. ¿A qué les hace acordar? ¿Quién quiere hacer algún macheo con alguna clase nuestra? ¿Quién se anima? A Evita quejándose de las ideas foráneas, sí, pero algo más también. Adelante, Pamela. Al texto de Rodolfo Kusch también. Claro, lo que estuvimos hablando de Pepe Tassat y Rodolfo Kusch, que era pensar a orillas del lago Titicaca, pensar desde aquí. Nos hace acordar bien, Cecilia, también a Kusch, o sea, a Kusch y después, como bien dice Paula, a la propia Evita. Pero bueno, Amelia Podetti lo decía desde todos esos títulos, desde todas esas cátedras, desde todo su recorrido intelectual. Lo comento esto no porque, y ahora lo van a ver que lo vamos a hacer con Delia Parodi, pero digo, no lo comento porque esto ejerce una suerte de menosprecio con mujeres sencillas o sin estudios y con otros conocimientos que acompañaron a Evita. Lo comento porque hay como una suerte de leyenda urbana, por decirlo de alguna manera, que la fundación era Evita y nadie más. Todos los demás eran seres mudos, que no tenían pensamiento propio, que solo seguían como corderos y corderas a Evita. No estas mujeres con esta potencia. En ese sentido lo quiero comentar, no por menospreciar a cantidad de mujeres que no estoy nombrando y que quizás no tenían todos estos títulos. Claro, seres femeninos mudos, que solo acataban lo que decía Evita y nada más, ¿no es cierto? Este parece como que es la imagen más usual de la Fundación Eva Perón. Antes de ir a Delia Parodi, que es
que es otra cosa lo que quiero comentar con Delia. Vamos a leer vamos a ver tu voz de locutora, si nos ayuda Paula, de Evita, Alfa y Omega, que está en el grupo Girones. El segundo capítulo, no el primero donde es maravilloso también el primero, porque aparte tiene un lenguaje muy procaz, Aurora Venturini, a mí me encanta. El primero donde la nombra no, el segundo capítulo donde hace la anécdota de espejo. Cuando Donde dice, cuando Evita venía sobre una nube de altos tacos, ese. creo que sí, espera que me fijo, porque es medio largo, no quiero que, A ver, no, me parece que la anécdota de espejo está más adelante. espera, es el segundo capítulo, creo que son dos, pero ahora te lo digo bien, ¿eh? Lo abro. Bueno, por supuesto, la nube de altos tacos. Van a encontrar una cantidad de metáforas. Es una escritora del carajo, Aurora Venturini. Sandra Russo siempre comenta que cuando leyó Las Primas, Sandra Russo era parte del jurado, comenta siempre, me lo ha comentado incluso a mí personalmente, pero yo solo he escuchado en varios reportajes, que ella creía que estaba ante una joven escritora, novel, audaz, porque el lenguaje le parecía tremendamente moderno, tremendamente novedoso. Y estaba con una vieja de 82 años. Está cumpliendo hoy nuestra joven Mari Cobra. Ese, sí, Es ese. sí, 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 adelante. A ver, espera. Sí, ese Bueno, es maravilloso, adelante. comienzo. Cuando Evita venía sobre una nube de altos tacos, casi sin rozar las maderas del piso, significaba jornada de buen humor. ¿Se dan cuenta? Empezó la primavera. ¿A que no saben quién es el caballo de la plata? Nombré un zaino que corría en el hipódromo, ganador en las últimas carreras. No, es un alto mandatario muy pesado. Lo había apodado Caballo y lo nombra. Nos causó gracia. A mí me gusta proponer adivinanzas. Ese caballo escribió un libro. ¿Qué libro? Como pienso. El día transcurre en paz. Evita va y viene muy jovial. Trae un expediente. Perdón, Lee para las jovencitas, para la jovencita de este grupo, el pienso es el alimento de los caballos. ¿Eh? Hecha la aclaración, sigamos. Dale. lee las últimas resoluciones. Las leo. Son Adelante, justas. adelante. Ella confía en mí, firma el pie y se va a otra oficina. Frena en la mitad del piso del gran registro de la fundación. A las 7 vamos al barrio de La Culona, ¿te acordás? Me acuerdo, me acuerdo. Se les otorgó un crédito a pagar cómodamente por material de instalación de barrio y lo vendió. Esa vez sacudió a La Culona y a su pareja le insultó de hombre a hombre. Ojalá fuera solo un cuento de vecindario que había rescindido en la venta. La generosidad de Vita era ilimitada, la paciencia no tanto, las broncas espantosas. La primera vez repuso la dádiva luego del golpe y las palabrotas. El chisme era falso. La culona y sus hijos estaban contentos en la casita con baño instalado, habían echado al hombre. Vino el encargado de administrar el barrio que antes fuera Villa Infame. Te voy a dar guita, encárgate de hacer las cosas bien y por favor no jodan con cuentos. Doña Juana y Blanca no hablaban así, damas finas. Evita sale a Juan Duarte, el caudillo de los toldos. En época de Barceló, en Avellaneda, son conservadores. Ella habla como don Juan. En días de la época infame, el correligionario reiterativo en conducta lo ponía en el cepo al sol. El tipo se asaba como los chinchulines, los chorizos y demás exquisiteces parrilleras. Si no se insolaba, no volvía a robar, ni a degollar, ni a incendiar. La hija menor no llegaba a tanto, solo cacheteaba. Lo más, arrojaba algo pesado, un ladrillo o una maceta a la cabeza del atorrante.
Donde hubo villorrios, brotaron barrios disciplinados, chicos escolares, hospitales. Una noche de verano volvíamos de una requisa barrial cerca de una iglesia en el umbral de un edificio. Volvíamos de una requisa barrial cerca de una iglesia en el umbral de un edificio. Un viejo sentado con las piernas a lo largo llamaba por señas a la nena que se guarecía tras una columna. Evita hizo frenar el auto y bajamos. Interrogó al viejo, que mostraba una lastimadura importante en la pierna. Coseta era la nena, igual a la de Víctor Hugo en Los Miserables. Evita la levantó y la llevamos en el auto. Fue destinada a un instituto de recuperación. Al viejo lo asiló en un hospital para que le curaran la gangrena. El secretario de la CGT, Espejo, solía aconsejar a Perón. Perón siempre decidió por sí mismo. Le digo a Evita, ¿sabe, señora, que dicen que Perón es muy coqueto? Es prolijo, pero le gusta perfumarse. Me parece que estás por hacer un chiste. ¿Usted no se va a enojar? No, te prometo que no. Dicen que es muy coqueto porque hace cagadas con Espejo. Se rió mucho. Mira, Aurora, a mi marido no le gustan los chistes ni perdí acá. Ni las imitaciones en el teatro, donde sea, pero cuando esté de buen humor, se lo cuento. Se muestra muy contenta y pide 2 tazas de té. Preguntan a la persona de maestranza si hay alguna galletita. Traerá té con masitas. Me dice, ¿no sabes otro chiste? ¿Sobre Perón, señora? Mira, si es de mí, te cacheteo. Dicen que había en Mar del Plata una piedra enorme donde se sentaban los turistas que de repente desapareció. De pronto colocaron un gran cartel que decía Perón cumple ampliación del Océano Atlántico. Ella me alababa, sos una genia, hija de puta. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué les provoca esta escena tan cotidiana, tan bien contada? Cecilia, ¿querés comentarnos lo que te provoca? Hola. Nada, me encantó de escuchar esa cotidianidad y aparte esta cosa de puteadora, ¿no? Como tan natural, tan auténtica. Me parece que es hermoso como la describe. Y nada, me dieron muchas ganas de conseguir el libro. Estaba viendo ahí a ver si lo conseguí usado. Sí, tal cual, tal cual. Es una maravilla tener este testimonio tan directo de Aurora sobre la Evita real, ¿no? ¿Quién más quiere hacer su comentario? Ternura, dice Paula, que le provoca. ¿Quién más quiere comentar? Sentido del humor, naturalidad, dice Erika. ¿Algún otro comentario? La belleza de lo simple. Bueno, A mí me son... impresionó mucho Adelante. la escena de cuando iban en el auto y ella ve al viejo con la nena. Eh, eso porque me hizo acordar a la primera parte del libro, ¿no? De Evita en los detalles, o sea, que de repente iba por la calle, pero no iba en el auto paveando, iba pendiente de lo que estaba pasando alrededor. Sí, hay una película incluso sobre su gira en España, sobre alguna ayuda que ella hace con una familia española, ¿no? Que está muy en línea con esto que vos comentás. Pero lo que más yo quería resaltar es lo que aparece para mí del orden de lo nietzscheano, que es que estamos ante una escena humana, demasiado humana. Es decir, no estamos frente a una santa espiritual, filantrópica, lejana, que todo lo ve desde el altruismo, desde la pomposa generosidad. Tampoco estamos frente a la mujer del látigo que nos va a describir después la revolución fusiladora. Estamos ante 2 mujeres que podrían ser cualquiera de nosotros haciendo estos chistes. Ese chiste de Espejo era imposible, digamos,
o lo decía Aurora Venturini o eso era tabú y sigue siendo tabú en el relato del primer y segundo peronismo. Espejo era un chupamedia, era un obsecuente, era infumable. Espejo tuvo que ver con la aparición del bandorismo, ¿sí? Pero sin embargo, de eso no se habla, salvo que seas Aurora Venturini, que no es que nos los cuenta a nosotros 40 años después, cuando ya el tema es inocuo en términos políticos. Se lo está contando en un chiste a Evita, el tema de la obsecuencia de Espejo. Entonces, creo que el hecho de encontrarnos con dos mujeres de su época, hechas y derechas, con luces, con sombras, absolutamente humanas, que están haciendo una gran obra, están encarando una gran aventura humana, sin ser ellas gigantes, sin ser ellas seres de otro planeta, me parece que es lo que más nos regala la pluma de Aurora Venturini. ¿Mm? Porque si no, ahí voy Paula, porque si no ponemos a las Evita, a los Perón, a las Cristina, a los Néstor, en un lugar desde donde irradian una luz especial y nosotros nunca podemos llegar a tener ese tipo de militancias, digamos, ¿no? Eso también genera cierta zona de confort. Así que quería resaltar esto de la pluma de Aurora. Adelante, Paula. Sí, yo lo que quería comentarte, Clau, que cuando vos pasaste este PDF, yo nunca había escuchado la expresión pogrom. Y Pro, pogrom, pogrom, sí. que está en el título, ¿viste? Pero es de otro libro, ¿eh? Es de ¿Cómo? otro libro. Es de otro libro. Es otro libro de Aurora. Ah, no, digamos, en el PDF decía Eva, Alfa y Omega y pogrom del Cabecita Negra. Pogrom de Cabecita Negra, que es un concepto que está también muy utilizado con los judíos, en la Alemania nazi, está utilizado con el estalinismo. Pero no, contá lo que quieras contar, pero quería aclarar que es otro libro que están editados juntos. Ah, perfecto, listo. No, no importa, entonces es otro tema, pero igual me sorprendió esta idea de la destrucción, ¿no? De este sujeto político que es el cabecita negro y la devastación a la que está Sí, sometida. ella tiene un personaje en ese libro, toda una familia que son los que van llevando ese relato, pero es otro relato. Perfecto, listo, listo. No, pensé que era parte de un mismo, como desconocía el libro, me llamó la atención eso. Bien, acá también, perfecto. Acá Fernando también nos cuenta, como nos había contado Rocío, que había leído Las Primas hace unos años y me sorprendió eso, tiene un lenguaje barrial, eh, tiene un lenguaje, vuelvo a insistir, muy nietzscheano. No impregna ni a su lenguaje, ni a los sujetos que está relatando, de no los cubre con ningún manto de piedad, de belleza ética, nada. Son hombres y mujeres de su tiempo y en la historia, hablando como hablaban en ese momento. ¿Mm? Y no falta el testimonio de las cachetadas incluso. ¿Está? Así que me parecía muy interesante tenerlo desde la palabra de Aurora Venturini y ojalá algún día los textos de Amelia Podegetti, de Aurora Venturini, este libro en particular y los textos de Aide Longoni tengan la misma difusión que hoy tienen Arturo Jaureche, John William Cook y tantos otros. ¿Eh? Me parece más que importante que, digamos, de alguna manera, Evita y las mujeres son mujeres de esta profundidad. Eso es lo que quería como dejar bien aclarado, ¿sí? Para tenerlo muy en cuenta. ¿Vamos con Delia Parodi o algún comentario más hasta aquí? ¿Estamos? Vamos con Delia Parodi. ¿Quién la conoce? ¿Quién la conocía antes de esta clase? A Delia Parodi, ¿qué es lo que sabían de ella? Delia Parodi, ¿quién la conocía?
Adelante, Mónica, contanos qué sabías. No, yo decía que no había escuchado nunca el Ah, nombre. bien, bien. Yo no la conocía, dice Fernando. ¿Quién más? ¿Nadie? Pensé que era más conocida. Pensé que era más conocida. Mira vos. Bueno, Delia Parodi se llama la sala principal del Palacio del Congreso por haber sido la primera legisladora argentina que toma la palabra cuando se llega a sancionar la ley del voto femenino. Existe una gran cantidad de legisladoras que entran a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, más de 20 entran a la Cámara de Diputados, alrededor de 9 o 10 entran como senadoras, los mismos números en las provincias, y estas mujeres, que eran senadoras o delegadas territoriales y diputadas, de estas mujeres, la primera que toma la palabra en el recinto es Delia Parodi. Les insisto, uno de los salones principales del Palacio lleva su nombre, y además es la que alcanza un cargo muy importante dentro de la Cámara, que es ser vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Y además es la que sucede a Evita en la presidencia del Partido Peronista Femenino y la sucede en la Fundación Eva Perón como presidenta. No vamos a tener de ella este recorrido intelectual, pero sí vamos a tener de ella por rescate que hace en la Biblioteca del Congreso de la Nación, lo pueden encontrar en internet. Voy a ver si mañana intento en estos días igual poner todo en el aula, pero cualquier cosa me lo piden si no lo encuentran. Pero van a encontrar que la Biblioteca Nacional rescata sus discursos. Van a encontrar de ella una mujer muy activa en cuanto a sus discursos en la Cámara, pero no solo ella, varias de sus compañeras, incluso alguna de apellido Macri, eso siempre me ha llamado la atención. Momento que encuentro su biografía pero van a ver que su biografía es mucho más política, no está ligada tanto a lo académico como las otras tres que habíamos leído. Delia Parodi. Vamos a ver qué me estoy olvidando de contarles. Y ahora quiero contarles una tragedia que la cruza a ella y a todas las mujeres de este primer momento. Ella gana las elecciones legislativas del 51 por el peronismo de la capital federal, y en 1953 es designada vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados. Ella estrena todo por primera vez, es una de las primeras diputadas, la primera en tomar la palabra en el recinto, la primera vicepresidenta primera. Impulsó la ley de protección a las mujeres que trabajaban en casas de familia, concurrió al Congreso Interparlamentario Mundial, y aquí viene la tragedia. Tanto Delia Parodi como todo el grupo que había asumido con ella fueron encarceladas por asociación ilícita y traición a la patria con el golpe de Estado. Algunas de ellas estuvieron hasta 3 años y más en un presidio. Ana Carmen Macri es la que yo siempre me acuerdo. Permaneció 3 años y algunos meses en calidad de detenida junto con Ana Carmen Macri y otras legisladoras, siendo trasladada desde un penal de mujeres ahí en la capital a La Plata y luego a Olmos. Una vez liberada, junto con sus compañeras, fue asediada por los comandos civiles y policías, por eso se exilió en España. Regresa en el 64 y allí tiene un derrotero secundario, muy de segundo plano, en el peronismo de la Resistencia y luego en el peronismo del 73. La sala de conferencias es la que lleva el nombre, dentro del Palacio del Congreso de la Nación, dentro de la Cámara de Diputados. La sala de conferencias lleva su nombre, es un salón muy, muy bonito. También hay una calle del barrio Rodrigo Bueno con su nombre, y bueno, y varias cosas más. Pero bueno, más allá de esta nominación con el nombre de Delia Parodi, la verdad que el no conocerla habla mucho y muy mal del peronismo en materia de reconocimiento de sus mujeres. Sobre todo porque, imagínense, mujeres que habían militado la ley con Evita,
que habían llegado al recinto y habían hecho cantidad de reuniones con mujeres. Ay, me acaban de traer un mate. Mi hijo me acaba de traer un mate. No lo puedo creer, chicos, estoy emocionada hasta las lágrimas. Em, ella se imagina que habían recorrido todo el país. Logran la sanción de un proyecto de ley que era de un mendocino del Partido Peronista. Logran la sanción. Después hacen la campaña, son elegidas diputadas, senadoras, y después les pasa esta tragedia. La verdad que es que lo poco que sabemos de todas estas mujeres es un pecado imperdonable. ¿Sí? Pero ella también fue muy, muy cercana a Evita, quizás con un perfil mucho más político que los que nombramos recién, y por eso Perón le asigna el lugar de reemplazo de Evita frente a la Fundación Eva Perón y frente al Partido Peronista Femenino. ¿Sí? Así que no nos perdamos esa historia en la bibliografía o en los textos que ha rescatado la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Mm? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Algún comentario sobre esto que estamos charlando? Gracias, Fernando. Claro, ahí lo nombra Rocío. Exactamente, de ese libro estaba hablando yo, no me acordaba el nombre, gracias. El libro se llama Parlamentarias, son los discursos de cada una de estas primeras camadas de diputadas y senadoras, y lo editó la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias, Rocío. Aún hoy las mujeres seguimos ocultas, sobre todo aquellas que piensan y piensan en clave nacional. Seguramente, Norma, lo que yo más me preocupa es que de este tiempo tenemos como la capacidad de hacernos ver, de hacernos oír, algunas más, otras menos. Hay mucha lucha de las mujeres dando vueltas que digamos, nosotras hemos capitalizado. Yo he sido diputada gracias al cupo femenino. Para mí la deuda que tenemos es con hacer conocidas a estas mujeres de la historia, que no tienen cómo hacerse conocidas ahora, si no es a través nuestro o a través de universidades como la de Lanús, que le pone a una sala de investigaciones a Amelia Podetti. Digamos, somos nosotras las que tenemos la responsabilidad de hacerlas conocer, ¿no? Exactamente, Paula dice, sí, pero el feminismo liberal sigue desconociendo a las mujeres peronistas. Ahora vamos a ir a eso, por supuesto que sí. Por supuesto decir que sí, de Julieta Lanteri saltamos a Eva Perón y de Eva Perón saltamos a las mujeres de este tiempo. Es cierto, por supuesto. ¿Algún comentario más? Adelante, Majo, porque ya voy a pasar a lo que escribe la propia Evita sobre las mujeres y algo sobre el voto femenino. Adelante. Quiero hacer un comentario, bueno, ahora que estoy con el teléfono media complicada, pero no quería dejar pasar para hacer un comentario y reconocer a una compañera que para nosotros es muy importante, que fue una de las primeras 6 delegadas en aquel congreso, que es Esther Fadul, y fue la creadora del Partido Justicialista acá en Tierra del Fuego, muy, muy cercana, fue 3 veces diputada y bueno, estuvo hasta en el regreso del general. Y las 2 veces, primero fue delegada y las 2 veces que fue diputada, en el 54 y en el 73, las 2 veces vinieron golpes de Estado y no pudo completar su mandato. Así que quería que todos conozcan a Esther Fadul, una gran compañera y bueno, si la buscan y la googlean la van a encontrar. La pingüina le decían Eva y el general. Así que Muchas bueno, gracias. yo quería. Muchas gracias al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego que está haciendo denodados esfuerzos porque sea conocida. Sí, porque ella tuvo, en realidad fue la primera en proponer la provincialización, que no llegó, sí la de Chaco, sí la de La Pampa, que eran territorios nacionales, porque ella presidía la comisión, pero no llegó, digamos, su proyecto a poder concretar lo que era la Tierra del Fuego. Recién otro peronista después, en los 90, Martín Torres, fue el que logró la provincialización. Pero vos fíjate qué proyecto tenía, Tremendo, no era solo sobre los derechos de las mujeres o sobre las amas de casa. Mirá de qué proyecto estamos hablando, que tenía la tremendo. piscina. La Bien, pingüina. gracias.
que tenía la Gracias. pingüina. Gracias, Majo, por ese comentario. ¿Algún otro comentario sobre lo que estuvimos charlando de Delia Parodi y las legisladoras? Gracias, Majo, ¿eh? Bueno, pasamos entonces a la propia Evita, no sin antes recordar que esta historia recién ahora, con algunas investigaciones, se está conociendo, pero, lo digo a título de sugerencia, quizás nos toque a nosotras, en trabajos que hagamos, en tesinas, en tesis, recorrer estos caminos, ¿no? Bueno, vamos a la Evita de la tercera parte de La razón de mi vida. Primero, la hipótesis que ya comentamos, que ya la dije, que es, ahí ya define un sujeto, y ahí voy a linkear con lo que acaba de contar Paula acerca del feminismo blanco. A ver, una aclaración. Evita todo el tiempo discute desde La razón de mi vida con el feminismo blanco. Se autodefine feminista, pero habla de un feminismo que evidentemente traía ideas de otros lugares. Y va a decir justamente esto pensando o teniendo en la cabeza a Cecilia Grierson o a Julieta Lanteri, sobre todo a Julieta Lanteri o a Victoria Ocampo. Lo tremendo de esto que estamos hablando es que junto a Victoria Ocampo estaba Aurora Venturini, pero a Victoria Ocampo sí la conocen ustedes, ¿no? Todos la conocemos. A Cecilia Grierson un poco menos, fue conocida después, y a Julieta Lanteri, quienes recorrimos el feminismo, la conocemos. Ella va a discutir con este feminismo, lo va a discutir fuertemente este feminismo que parece venir como desligado de la idea de justicia social, y ella va a unir al feminismo con el concepto de justicia social con toda claridad en esta parte del libro. Va a ser un relato referido a la votación, a la sanción de la ley del voto femenino. No me voy a detener tanto ahí porque es historia más conocida. Lo único que voy a decir es que el hecho que hubiera una treintena de diputadas y casi una decena de senadoras nacionales y números similares en las provincias, en las legislaturas provinciales, no está en la ley. Estuvo en la voluntad política de los tercios, ¿eh? Un tercio para los trabajadores, un tercio para la juventud, un tercio para las mujeres, algo que siguió como leyenda, como mandato a lo largo del tiempo, hasta que un poco se desdibujó. Pero lo comento porque uno de los datos objetivos que tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación es que recién con la ley de paridad se llegaron a los números que se habían llegado en el primer peronismo. Durante 40 años la democracia no había alcanzado los números que por decisión había tenido el Congreso del peronismo, del primer y segundo gobierno peronista. Lo quiero comentar porque la ley del voto femenino no vino suelta, vino acompañada de proyecto de gobierno y decisión política. Si no, no alcanzaba. Evita aprovecha un proyecto que había presentado un legislador mendocino del peronismo, lo aprovecha, hace todas las conversaciones del caso, se conocen, se escuchan discursos oprobiosos respecto de las mujeres, incluso uno de los argumentos, además de que el cerebro era más chico, además de que no podíamos pensar, además de todo eso que está en varios videos que se pueden ver, uno de los argumentos que se esgrimía era que la mujer no podía pensar distinto que el varón porque eso iba a traer problemas de armonía en el hogar, si la mujer tenía pensamiento propio. Bueno, contra todos esos prejuicios luchó Evita, lucharon todas estas mujeres y se logró lo que se logró. Ella pone en acto lo que las mujeres del feminismo blanco apenas habían logrado a título casi personal, ¿no? No como gran movimiento de masas, que es lo que logra Evita. Pero no, por mi parte, no quiero detenerme mucho ahí para ir a otros dos momentos de la tercera parte. ¿Alguien quiere decir algo de esto? Porque lo voy a dejar a este tema.
¿Algún comentario sobre el tema del voto femenino? Vamos entonces. Uno de los capítulos se llama Las mujeres y mi misión. Y yo necesito quedarme acá para volver a la idea de pensamiento situado. Mi trabajo en mi trabajo en el movimiento femenino nació y creció, lo mismo que mi obra y que mi actividad sindical, poco a poco, y más bien por fuerza de las circunstancias que por decisión mía. El pensamiento situado, el pensamiento en contexto, estar en América, estar en Argentina y que se le presente el problema no como elucubración teórica, sino como realidad palpable. No será esto lo que muchos se imaginan que ocurrió, pero es la verdad. Más romántico o más poético sería que yo dijese que lo intuía como una vocación o como un destino especial. Pero no es así. Lo único que traje al campo de estas luchas como preparación fueron sentimientos, pero nada más. Nunca imaginé que me iba a tocar algún día encabezar un movimiento femenino en mi país y menos aún un movimiento político. Las circunstancias me abrieron el camino. Y perdonen por ser un poquito autorreferencial, pero es el ejemplo más a mano que tengo para poder explicar esto que quiero, necesito que ustedes se lleven. Cuando yo hago mi tesis de maestría en ciencias sociales y tomo la capacitación de trabajadores municipales como objeto de mi estudio, de ninguna manera yo estaba pensando en términos varones-mujeres. De ninguna manera. Estudio, hago un corte de 3 años de capacitación municipal a trabajadores municipales, hago un corte de 3 años y las estadísticas me golpearon la vista y me golpearon la cabeza. El 75% de les cursantes trabajadores municipales eran mujeres. Mujeres secundario incompleto. Y casi ninguna había alcanzado algún cargo dentro de la municipalidad, ejemplo, cargo intermedio, ¿no? Jefas de división o jefas de departamento. La realidad se me presentó con toda su potencia, digamos, y tuve que indagar por qué corno el 75% de los que iban a las capacitaciones municipales eran mujeres y no varones. Empiezo a indagar, los varones alcanzaban muy rápidamente ser jefes de división y jefes de departamento a partir de su propia sindicalización. Casi el sindicato de trabajadores municipales estaba conformado mayoritariamente por varones. Tampoco tenían el secundario incompleto y sin embargo avanzaban muy rápidamente en la carrera municipal con o sin capacitación. Las mujeres tenían puestos menores en el sindicato, muchas no estaban sindicalizadas y cuando se las entrevistaba comentaban que iban a la capacitación para ver si de esa manera lograban algún tipo de promoción. O sea, tuve que hacer estudios sobre el feminismo y sobre la situación de las mujeres porque la realidad se me presentó, no porque yo estuviera particularmente buscando a las mujeres en ese estudio. Lo comento porque con Evita pasa algo similar, que el 80% de las que la buscaran en la Fundación Eva Perón fueran mujeres, se le presentó como una realidad, no como algo buscado por ella. Y es allí donde ella se encuentra liderando un proceso de emancipación de mujeres que era algo que ella no estaba buscando. Recuerden cuál era el motor de su pensamiento político, ¿se acuerdan? La indignación frente a la injusticia, la búsqueda de la justicia social. En ningún momento ella desde su infancia nos comenta que en su infancia o en su adolescencia ella se había encontrado con sus hermanas mujeres. Es algo que lo cuenta recién acá y recién a partir de su tarea en la fundación y de su tarea política. ¿Sí? Entonces ella lo comenta con toda claridad. Obviamente ella no lo define como pensamiento situado, ese es un marco teórico que le ponemos nosotros después. Y más allá de que ella no lo define así, lo que hace es un pensamiento, ella elabora un pensamiento situado ella le dice, no en la situación, un pensamiento marcado en una situación, ella dice en las circunstancias, que en definitiva es lo mismo.
A ver, veo un comentario en el chat. Ahí habla de jefa espiritual. ¿Dónde, Mónica, querés comentarnos dónde habla? ¿Querés comentarlo? Si te damos ahí te damos si querés reactivar el Se audio. descubre Espera que se volvió a silenciar. Volvete a activar el audio. que sin pensarlo se convierte en la jefa espiritual de las mujeres de su patria más adelante. En esa es Sí, la circunstancia donde la excede lo político y empieza todo ese movimiento a través de su amor sí, sí, a- sí, sí, sí. Igual yo creo que es una jefa política también. Lo de jefa espiritual casi que es como un regalo que nosotros le hacemos a ella, ¿no? Porque en realidad es una jefa muy terrenal también, muy terrenal, porque si no, no hubiera hecho la ley del voto femenino, digamos, si hubiera sido solo jefa Está bien, pero espiritual. bueno, hay que ver la concepción de ella en esa circunstancia en que escribe el libro, No, creí que donde me decías que ella se autodefine como jefa espiritual. sí, hay una parte que dice, hay una parte que ella dice, ahora cuando sigas leyendo van a continuar similar Bien, las bien, palabras. bien, perfecto, perfecto, no lo tenía presente, gracias, gracias, Mónica. Acá sí yo había recortado otro texto que va en la línea de lo que dice Paula, ¿no? Bueno, todo el tiempo ella va a decir que las mujeres van a tener como otro tipo de militancia, no necesariamente se tienen que parecer a los hombres. Todo cuanto yo conocía del feminismo me parecía ridículo, es que no conducido por mujeres, sino por eso que aspirando a ser hombre dejaba de ser mujer y no era nada. El feminismo había dado el paso que va de lo sublime a lo ridículo. ¿Mm? Ella todo el tiempo hablaba de que la mujer tenía que entrar desde desde sus propias definiciones, de su propio perfil a la política, y no tratar de hacerse de los métodos y de los modos de lo masculino, ¿no? Yo voy a pasar a otra cosa ahora respecto de lo que ella va a decir acá, eh, pero por eso, antes de eso, si hay algo que quieran comentar sobre esto es ahora. Majo dice, ella es conductora espiritual, entiendo porque el conductor político es el general. No podríamos debatir, Majo, ¿eh? No podríamos debatir. Para mí es más un nombre o como un carisma que nosotros le hemos regalado a ella, ¿no? Como una definición que le hemos regalado. A mí me parece un poquito peligroso, como enmarcarla ahí, dejarla ahí, como que la cristaliza en un lugar etéreo, sin consecuencias prácticas. Ese es el temor que me da el definirla solo desde la jefatura espiritual. Pero nada, no es que lo estoy negando, de hecho, así se la conoce también. Pero yo creo que era una conductora política, ¿eh? Y era una conductora política que iba en consonancia con la conducción política de Perón. Me parece que nosotros ya tenemos sobradas muestras de que puede haber parejas en la conducción, incluso equipos en la conducción. Ella lo dice, bien, bien. Gracias, Majo. Gracias. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? Porque vamos a pasar a otra idea. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y hay para mí, claro, esto que dice Norma me parece importante, que hoy es PC1, no es Norma, pero yo como la conozco sé que es Norma. Claro, eso me parece interesante, esto que dice Norma, es lo que en la fundación era una conductora política y en el Partido Peronista Femenino era una conductora política, tal cual. Y en el movimiento en general era una conductora política. Bueno, pero quiero ir a esto que para mí es la joya de esta tercera parte, que es el capítulo Una idea. ¿Mm? En ese capítulo ella dice, en las puertas del hogar termina la nación entera
y comienzan otras leyes y otros derechos. La ley y el derecho del hombre, que muchas veces solo es un amo y a veces también dictador. Ya insinúa el problema de la violencia de género como algo que ella conoce del interior de las familias, digamos, ¿no? En la vida doméstica. La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario. Tengamos en cuenta que lo está diciendo en 1951, ¿eh? Ni garantía de respeto, ni límite de jornada, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo eso, así lo hemos aprendido desde chicas, pertenece a la esfera del amor. Y lo malo es que el amor muchas veces desaparece pronto en el hogar y entonces todo pasa a ser trabajo forzado, obligaciones sin ningún derecho, servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificios. De un plumazo en 3 párrafos te definió el cuidado como trabajo no reconocido por el capitalismo y te definió la violencia contra las mujeres en 2 párrafos, en 1951, ¿sí? Y a partir de ahí dice, yo no digo que siempre sea así, no tendría yo derecho a decir nada desde que mi hogar es feliz. Si no viera todos los días el dolor de tantas mujeres que viven así, sin ningún horizonte, sin ningún derecho, sin ninguna esperanza. Y ella dice, después de este párrafo, va a decir que la idea que se le ocurre es que las mujeres reciban un salario. Y que el salario que reciba fuera un salario que fuera la mitad del salario mínimo vital y móvil, al que se le pudieran agregar circunstancias o un plus por viudez, por número de hijos, por lo que fuera, ¿no? Por las circunstancias que fueran, quisieran que se necesitara agregarle plus a ese salario para las amas de casa. Y dice después, este no es un tema que lo dejo para hacerlo ya, sino para que lo vayamos pensando y lo vayamos madurando hasta que por fin se convierta en una política, ¿no? AUH ese párrafo. Recuerda la AUH. Recuerda la AUH. Recuerda la jubilación por amas de casa. Miren los años que tardamos en madurar. Bueno, no es culpa nuestra claramente, también tiene que ver con que el enemigo también juega, pero los años que tardó en hacerse política, esto que ya nos insinuaba con tanta claridad Evita en el año 1951. Ya insinúa programas contra la violencia de género, ya insinúa el salario de las amas de casa, la AUH, bueno, tantas cosas, ¿no? El plan jefes y jefas, el plan ellas hacen, qué sé yo, de todo está imaginando en ese momento. Lo comento porque a mí me parece maravilloso porque ahí otra vez, tomando lo que decía Paula, a mí me parece que da un salto, este feminismo popular da un salto frente al feminismo blanco. Digamos, pensar el tema de la violencia, pensar el tema de la asignación del trabajo de las mujeres invisibilizado como amor y como algo natural que debe hacer la mujer, me parece que algo muy propio del feminismo popular. Que nadie nos quite ese primer pensamiento que da origen, casi les diría, al feminismo popular. Así que me parecía muy interesante nombrarles este capítulo, el que se llama Una idea. ¿Está? Vamos a ver qué dicen por acá. Ser ama de casa no es amor, es trabajo no remunerado. Es así, Fernando, es así y quizás, y sobre todo quienes venimos de Evita y quienes venimos del peronismo, vamos a decir, es amor y es trabajo. En vez de decir no es amor, es trabajo, vamos a decir es amor y es trabajo y en todo caso con el alerta de que el amor hace tiempo que se puede haber ido de esa casa. Ese alerta inicial que nos hace Evita. ¿Mm? Bien, ¿algún comentario más sobre esto?
Bueno, vamos al cierre entonces. ¿Eh? Pamela, a ver qué nos dice. Retoma la división sexual del trabajo de Marcy Engels. Sí, sí. Paula dice, me resulta fascinante. ¿Querés explicarlo mejor, Pamela, esto? Porque quizás estés pensando en cosas que no me llego a dar cuenta del todo. Del todo. Adelante. Sí, bueno, cuando hablan del origen de la familia, ¿no? y de la propiedad y del Estado, mencionan el rol de la mujer en la fábrica y la mujer en el hogar, y hacen un planteo similar, ¿no? del rol económico de la mujer. Eh, Cuando planteé justamente este tema con otros compañeros, me decían, bueno, pero eso no es nada novedoso, porque bueno, ya se venía planteando desde el socialismo, desde el comunismo, ¿no? Esta función social del rol de la mujer y del salario, el rol del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me ocurrieron dos respuestas posibles. Una es que o no leyó a Martí Engels y ella está elaborando todo ese pensamiento desde lo que ve, ¿no? Desde la realidad, eh, o los leyó y los adaptó a nuestra realidad también, ¿no? Porque Y mira, también no tengo muy, mira, ahora me pones en la búsqueda, no tengo presentes en este momento los párrafos sobre la familia de Marx y Engels, tendría que ir otra vez al Capital y leerlo, o leer digo, la alguna, nación, el origen de la nación alemana. claro, tendríamos que ir a leerlo para no hablar sin saber, diría el chiste, ¿no? Para no hacer un programa de Hablemos sin saber. Pero lo que ella resalta, y yo creo que ahí le responde al marxismo, por lo menos al marxismo blanco de la Argentina, digamos, o al socialismo blanco de la Argentina, ella dice, no tiene por qué ir a la fábrica a ganar su salario. Esto que fue muy propio del materialismo histórico, de la Revolución Rusa, ¿no? Las mujeres de pronto en las fábricas, manejando grandes maquinarias. Eh, Ella dice, eso está todo bien, pero yo estoy hablando del trabajo que hacen en la casa. Yo no sé si tenían tan claro lo del cuidado Marx y Engels, pero estoy hablando sin saberlo. Voy a buscar, Pamela. Y te desafío que lo busques vos también, para poder Yo lo voy dar a las... retomar. Sí, sobre todo a ver qué están diciendo Marx y Engels sobre el tema del cuidado, ¿eh? Porque sobre el tema del trabajo de la mujer y de su propia remuneración, eh, ella discute que no necesariamente tiene que ser afuera de la casa. Esto es lo novedoso, que Evita define por la negativa, pero lo define al fin, define la tarea del cuidado como un trabajo remunerado. Bueno, lo buscamos, nos lo dejamos como deber, Pamela. ¿Eh? Bueno, ¿algún comentario más? Majo, ¿qué nos dejaste en el grupo? Que vi que dejaste una foto. Adelante. Ahí encontré el párrafo donde dice que sobre la marcha tuve que aceptar la conducción espiritual de las mujeres de mi patria. Eso lo dice ella y me parece que de ahí viene lo de jefe espiritual después de la nación. Y lo que yo te quería decir es que para mí ella se da ese lugar de conductor espiritual porque en todo momento, o sea, el conductor es el general. Perfecto, es Entonces muy ella es buena como, hipótesis. Es muy buena hipótesis, como una manera de que nadie pueda sospechar competencia. exacto. Eso es lo que quería decir y ahí Bueno, lo puse esa cita para que todos lo tengamos. perfecto, perfecto, gracias. Gracias, Nada. excelente. Bueno, ¿algo más sobre lo que estamos hablando? Si no, vamos al cierre de La razón de mi vida. Vamos al cierre entonces. En el cierre solo voy a tomar esto, hay muchos otros capítulos, pero solo voy a tomar esto. Ella dice, creo que ya he escrito demasiado, yo solamente quería explicarme y pienso que tal vez no lo haya conseguido sino a medias, y para mí larga está este párrafo magistral cuando dice, pero seguir escribiendo sería inútil, quien no me haya comprendido hasta aquí
quien no me haya sentido, quien no me haya sentido, en el sentido de sentimiento, de este pensar, sentir, accionar, ¿no? Pensar, sentir, obrar, o sentir, pensar, obrar. Quien no me haya sentido, no me sentirá ya aún cuando siguiera estos apuntes por 1000 páginas más. Aquí veo ahora a mi lado verdaderas pilas de papel fatigado y creo que ha llegado el momento de terminar. Leo las primeras páginas, voy repasando todo lo que he escrito. Sé que muchas cosas tal vez no las debiera haber dicho. Si alguna vez se leen por curiosidad histórica, no me harán estas páginas un favor muy grande. La gente dirá, por ejemplo, que fui muy cruel con los enemigos de Perón, pero no he escrito esto para la historia. Y para mí viene acá otro segundo párrafo magistral, que es: todo ha sido escrito para este presente extraordinario y maravilloso que me toca vivir, para mi pueblo y para todas las almas del mundo que sientan de cerca o de lejos que está por llegar un día nuevo para la humanidad, el día del justicialismo. Y por supuesto le queda la enorme duda acerca de si se pudo explicar, a pesar de lo tremendamente metódica que fue en la presentación del origen de su pensamiento, del objeto de su pensamiento, del sujeto al que se dirige su acción política y su filosofar político. A pesar de ese enorme orden, ese enorme método que vemos a lo largo del libro, ella termina diciendo que ella no sabe si se logró explicar bien. De esa duda va a surgir después, lo vamos a ver ya más tirando a fines de octubre, va a surgir mi mensaje. Esa duda que le queda clavada acerca de que necesita explicarse más. Pero eso lo vamos a ver después de otros textos de ella y ya casi al final. Bueno, llegados hasta aquí, le voy a pedir a 3 o 4 de ustedes, 2, 3 o 4 de ustedes, que digan algo de la clase de hoy, que digan: hoy de esta clase me llevo esto. Así como una manera de repasarla. Porque ya estamos cerrando, dos cosas hemos cerrado hoy. Hemos cerrado el libro La razón de mi vida y hemos cerrado el capítulo de Evita en relación con las mujeres de su tiempo, las mujeres que la acompañaron. Algo que no sabían, algo que les llamó la atención, algo que quisieran decir: esto para mí es lo más importante de lo que hablamos hoy, esto faltó. Adelante, lo que quieran decir, 2 o 3 o 4 de ustedes. Así cerramos. Adelante, Pamela. A ver ahora. Ahí está. Bien. Yo me hice una anotación hablando de, bueno, de estas mujeres que acompañaban a Evita, ¿no? Y en la reconstrucción de su pensamiento político, ¿no? Tengo que indagarlas, tengo que leer, pero pensar qué aportes pudieron hacer al pensamiento político de Evita estas mujeres, ¿no? No solo como se suele interpretar que todo el pensamiento político de Eva se encuentra, ¿no? A la sombra de Perón y como, bueno, ella misma lo plantea, ¿no? Muy Como, bien. pero pensar también, bueno, en esa cotidianidad, estas mujeres, bueno, ¿qué aportes pudieron hacer para ir? Le hicieron a la formación de su pensamiento también. ¿Y no podríamos pensar un seminario con varias de ustedes, continuidad de este seminario que hablara del pensamiento político de las mujeres del peronismo? Tenemos que rescatar a estas mujeres y sus textos. Coincido plenamente. Gracias, Pamela. ¿Quién más? Natalia, ¿ves? Rescata lo mismo, la invisibilización en la historia de nuestras mujeres intelectuales peronistas, tal cual, tal cual. Gracias, Natalia. ¿Quién más? Adelante, María Baba, Marinés, ahí te doy el audio. A ver si te escuchamos. No, no te escuchamos. Bueno, lo vas a tener que escribir. No te escuchamos aunque estés desmuteada. Mientras tanto, una aclaración respecto a Norma. Es el cuidado de todos y todas, no solamente el cuidado del hombre.
el que está planteando Vita, y que plantean todas las teorías del cuidado. No es solo el cuidado del hombre, es el cuidado de todos, de los discapacitados, de la tercera edad, de la niñez, en general, el cuidado en general, quería aclarar. Y Paula dice, me hace acordar a no me arrepiento de nada, no me van a hacer arrepentir, de Cristina, tal cual. Hay también unas palabras de que está muy segura de lo que escribió. Y María Inés dice, coincido con las compañeras, conocer a estas mujeres que acompañaron tan cerca de Eva, ellas hablan también de lo que era Eva, una pensadora, tal cual. ¿Algún comentario más? Sí, muy bien, pero se acuerdan muy bien lo que dice Natalia. Esa invisibilización va de la mano de la entronización de Evita, pero es una entronización peligrosa, porque la pone en un lugar de santa, de la que ayuda, y no en un lugar de la que piensa. Por eso estamos en este seminario, ¿no? Mónica dice, claro, el tiempo que ha pasado para que abramos esta ventana otra vez. Qué lindo, es cierto. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, vamos cerrando. Rocío, hoy nos falta tu comentario. Camila, ¿querés comentar algo? Vamos, dale, vamos con Rocío y ahí vamos cerrando. Adelante. No, sí, bueno, aparte de, obviamente, que estaría genial un seminario o algo, una manera de seguir estudiando, recordando y difundiendo a estas mujeres que fueron invisibilizadas dentro del movimiento y obviamente después fuera, pero sobre todo dentro del movimiento, empezar a reconocerlas y a difundirlas. Pero también algo que me quedó, perdón, estaba justo corriendo mi perra. Algo que me quedó mucho también del capítulo es algo que para mí fue como muy visionaria Evita de ver a esto de las tareas del cuidado como un trabajo no remunerado y como, bueno, la misión de las mujeres en el aporte a la sociedad desde este lugar del amor, del cuidado, y cómo compara todo el tiempo la visión del hombre y la visión de la mujer. Como que si bien es de la época, pero me parece algo lindo de revisar y de ver como, bueno, qué cuidados tendríamos que tener hoy o qué visiones desde el amor, con amor podemos construir qué hoy, que creo que se está necesitando mucho. Gracias. Sí, estaba yo a la búsqueda de que alguien también rescatara el capítulo Una idea como un capítulo también a difundirlo mucho más respecto de la enorme antelación del pensamiento de Vita respecto de los cuidados que hoy están mucho más difundidos, ¿no? Como tarea productiva. Así que ya con estas dos ideas y de esta clase queda la idea de que hay mujeres de la talla de Aurora Venturini, Amelia Podetti, Aide Longoni, Delia Parodi, Ana Macri, que la acompañaron a Evita. Si logramos poner en valor esas mujeres como gran desafío del peronismo y del estudio de Evita, y si logramos poner en valor su idea de los cuidados, vamos a sacar la Evita de dos lugares, del altar y de el hecho de que haya luchado por el voto femenino como un hecho aislado, como una acción política aislada. Así que gracias por esta reafirmación que hicimos al final. Gracias por esta clase. Bueno, me emocionan profundamente. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y gracias a vos, Paulita, por leernos con esa voz tan linda. Me pareció estar escuchándola a Aurora Venturini. Aurora Venturini es platense. Les cuento que tuve el gusto de conocerla. Era una leche hervida total. Era así muy cascarrabia, muy particular como mujer. Y hablaba así, ¿no? Hablaba como así, insultando todo el tiempo. Y me parecía estar escuchándola en la anécdota que leímos. Vos sabés que yo estudié locución para leer en tus clases, así que Bueno, muy bien, muy bien. solo para eso. Claro, ¿ves? Mira, esto nos agrega Majo, es verdad. Eva dice que el voto femenino no es un fin, sino un medio. Y
Tal cual, y nosotros parece que la única acción política que le reconocemos a Evita es la del voto femenino. A mí me pone muy nerviosa esos reduccionismos que hacemos de Evita. Bueno, gente, a mí también me gustó mucho esta clase, la disfruté mucho. Vayamos a cenar con nuestras familias. Y nos vemos el lunes que viene, y si en la semana vamos encontrando textos de Longoni, de Frisi de Longoni, o textos de Amelia Podetti, o encontramos algún texto de Aurora Venturini, o encontramos el libro Evita Alfa y Omega completo y demás, compartámoslo en el grupo de WhatsApp. ¿Mm? Gente, nos vemos. Qué linda, Rocío. Vos también sos muy Gracias, linda. buenas noches. No Gracias. dejen de poner el Gracias. nombre y el DNI. Nombre y DNI para tener presente. Nos vemos. Gracias. Ah, gracias, Clau. Chao, profe. gracias. Que termines lindo tu día, Mari. No Gracias, nos olvidemos. ¡Ay, feliz cumple! Feliz cumpleaños, ¡Cumple, sí. Mari! ¡Feliz Feliz cumple, cumple. Mari, ¡Feliz linda! cumple! gracias, Quique. A la jefa espiritual de este Zoom. Totalmente. Yo creo que Evita fue jefa espiritual después de morir. Eso había querido decir antes, habiendo... Muy bien, muy bien. Fue ahí que se difundió tanto. Todas las noches a las 20:25 te hablaban de la jefa espiritual. Todas las noches. Ay, Una gracias constru- por ese dato histórico. Muchas gracias. Yo tenía la misma idea, pero bueno, Mari lo puede confirmar. Claro. que- Mari lo vivió. Mari con Yo lo viví. certeza. Yo estuve. Eso. Porque Bueno, recuerdo gente. de haber visto algunos cortes de los noticieros argentinos de esa época. No, pero se lo acuerda, Mari se lo acuerda de su casa. Gente, vamos a nuestras. Etcétera. Bueno, marchemos entonces a la universidad pública. Nos Vale, marchamos el miércoles. Marchamos el miércoles. Abrazo enorme. Ah, Chao, chao. cerrando.